En una de las últimas adquisiciones que logró concretar el gobierno antes del final de mandato de Alberto Fernández, el Ministerio de Defensa cerró un acuerdo con Noruega para la adquisición de 4 aeronaves de exploración marítima de largo alcance Lockheed Martin P-3 Orion que usará la Armada para el control de la pesca ilegal en el Atlántico Sur hasta la milla 200. Una delegación de la Agencia Noruega de Material de Defensa, NMA por sus siglas en inglés, se reunió con autoridades del Ministerio de Defensa y con el jefe de la Armada, Almirante Julio Guardia, para concretar la compra que se materializará en los primeros días del mes que viene con la llegada a la Argentina de 2 de los 4 aviones que compró el gobierno. Se trata de una compra por más de $67 millones que Noruega financiará a lo largo de 3 años. Estos aviones P-3 Orion le servirán a la Armada para reforzar las tareas de control que llevan adelante en el mar argentino por la pesca ilegal que avanza de manera indiscriminada. En el gobierno aseguran que todo esto se pagará con el Fondo Nacional para la Defensa, que es de unos $160 millones para este año. Esto se calcula con el porcentaje del gasto en defensa sobre el PIB y que este año pasó a ser del 0,41% al 0,68%. Fuentes calificadas del Ministerio de Defensa que conduce Jorge Tayana confirmaron al cronista que el acuerdo con Noruega ya se cerró, y así se enviarán los aviones Lockheed Martin P-3 Orion. Gran parte de las plazas que se adquirieron serán recibidas por el nuevo gobierno el año entrante. Solo restan definir unos detalles técnicos por el traslado de los aviones. Es que los 4 P-3 Orion que compró la Argentina ya fueron retirados el pasado 30 de julio de circulación por parte de la Real Fuerza Aérea de Noruega. Así se informó oficialmente por parte de las fuerzas militares noruegas al mencionar que sus aviones P-3 Orion realizaron un último vuelo sobre el Mar del Norte en lo que fue la ceremonia de pase a retiro.